Un saludo para todos. Nos encontramos nuevamente en una teleconferencia ya en el diplomado de adulto y adulto mayor. Les recuerdo, mi nombre es Natalia Andrea Álvarez, soy nutricionista dietista, asesora dentro de la estrategia Salud con Vos. La prestación de este servicio, del diplomado, de todas estas teleconferencias, ha sido financiada por la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. Específicamente en esta teleconferencia vamos a ver algunas generalidades que tienen que ver con el adulto y el adulto mayor. Vamos a ver unos conceptos de alimentación saludable, las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana, algo general de la anamnesis alimentaria y de etiquetado o rotulado de alimentos. Cuando hablamos de alimentación saludable, es común encontrar conceptos como estilo de vida, hábitos, conducta alimentaria. Vamos a ver qué es cada uno de estos para lograr discernir en su diferencia. Cuando hablamos de un estilo de vida saludable, hablamos de cómo deciden hacer diferentes actividades las personas, a qué hora deciden levantarse, qué clase de actividad física deciden hacer, qué tipo de alimentos deciden consumir. Ya cuando hablamos de hábitos, hablamos de ese modo de actuar adquirido por repetición, por una práctica frecuente en el tiempo. Entonces ya cuando hablamos de hábitos, sí debemos tener en cuenta el cómo, dónde, cuándo y con quién se practica ese hábito. Esos hábitos son unas conductas aprendidas precozmente. Por eso lo ideal es que nos enseñen unos hábitos saludables desde la niñez y fomentarlos desde esa etapa. Ya cuando hablamos de una conducta alimentaria, estamos hablando de ese resultado entre interacciones desde los aprendizajes que tenemos, desde cómo evolucionamos y interviene en estas conductas lo racional y lo irracional. Por eso también se deben tener en cuenta tanto las experiencias positivas como las negativas. De allí que cuando hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria, debemos indagar por eso negativo que ha influido en cómo la persona asume su proceso de alimentación. Pasamos ahora a un concepto que es la alimentación cesa. Este concepto, a pesar de que fue planteado por el doctor Pedro Escudero desde 1935, es un concepto que sigue vigente. La alimentación cesa quiere decir completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Hablamos que es una alimentación completa cuando tiene todos los nutrientes esenciales para cada una de las personas, tanto los macro como los micronutrientes. Hablamos que una alimentación es equilibrada cuando dentro de esa proporción de energía frente a los macronutrientes hay un equilibrio y no hay excesos o déficit de alguno de los macronutrientes. Es suficiente cuando consumo lo que necesita mi organismo frente a esas exigencias energéticas. Y es adecuada cuando aquello con lo que me alimento corresponde a mis necesidades de acuerdo a la edad, el ambiente en el que vivo, mi actividad, mi estado de salud o patológico y el momento fisiológico por el que estoy pasando. Específicamente en este diplomado que estamos hablando de adulto y adulto mayor, sería buscar una alimentación adecuada para esa etapa de la vida. Encontramos que hay unas guías alimentarias, diferentes guías a nivel del mundo, y esto nació porque desde la Conferencia Internacional de Nutrición que se celebró en Roma en 1992, los países que participaron definieron generar unas guías, cada uno de los países, que pudiera orientar el consumo de alimentos en cada territorio. Lo ideal es que estas guías estén basadas en los hábitos alimentarios de la población, sus características de morbilidad y que estén constantemente actualizándose con los cambios que haya en conocimientos en materia de alimentación y nutrición. Específicamente en Colombia, el objetivo que se trazó al momento de plantear las guías era fomentar estilos de vida saludables,
controlar las deficiencias o excesos que tuviéramos en el consumo de alimentos y reducir los riesgos de enfermedades relacionadas con la alimentación. Buscaba orientar a quién, a múltiples sectores, familias, el sector educativo, el sector de asociación de consumidores, sectores sociales y la industria de alimentos. Tenemos unas guías desde el 2000, eran las guías que conocíamos como el tren de la alimentación. Se publicaron para población menor de 2 años y gestantes para mayores de 2 años y también para madres en lactancia. Estas guías se definió que deben ser actualizadas constantemente y la responsabilidad de la actualización la asumió en Colombia el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde 2008 se comenzó el trabajo de actualización de esas guías que veníamos trabajando desde el 2000 y para 2015 se publicaron las nuevas guías, que es el plato de la familia colombiana. En ese trabajo de actualización se definió que se iban a tener los cálculos de dieta contemplando 4 aspectos fundamentales: el crecimiento y desarrollo, el perfil epidemiológico, el nivel de actividad física y los requerimientos nutricionales. Contemplando todo esto, se estimó entonces tener 6 grupos de edades y se determinó que hasta los 6 años de edad se iba a calcular un nivel de actividad física moderada y de allí en adelante se iba a calcular que la población tenía un nivel de actividad física ligera. Esto también con base en lo que han mostrado los diferentes estudios y encuestas que se ha hecho a nivel nacional. Se definió entonces estos 6 grupos de edades y específicamente para esta diplomatura pues tendríamos en cuenta estos rangos de 18 a 59 años y los mayores de 60. Tenemos 2 documentos que se subirán a la plataforma para que los consulten en línea y los puedan descargar, y son ya la guía alimentaria basada en alimentos, que es el documento grande, que puede ser ese documento de consulta para los profesionales, pero también tenemos un manual para facilitadores. Ese manual los invito a revisarlos y de ahí extraje los mensajes que ya les voy a presentar y las imágenes, porque me parece una herramienta útil al momento de trabajar acciones educativas con nuestros usuarios, sea a nivel grupal o individual. El primer mensaje que nos trae esta guía es: consuma alimentos frescos y variados, como lo indica el plato saludable de la familia colombiana. El plato saludable nos muestra unas franjas que definen según sus colores cuál es el grupo de alimentos que tiene ubicado. Tenemos en el amarillo los cereales, raíces, tubérculos y plátanos. En el verde, frutas y verduras. Entre estos dos estamos ocupando un poquito más del 50% de lo que debería ser el plato. En la franja azul vemos ubicadas leche y productos lácteos. En la anaranjada, carnes, huevos, leguminosas secas. La roja y la morada son las más pequeñas y corresponden a las grasas y azúcares. Adicionalmente vemos unas figuras que nos muestran que debemos consumir agua diariamente y que debemos realizar actividad física también diariamente. El segundo mensaje es: para favorecer la salud de músculos, huesos y dientes, consuma diariamente leche u otros productos lácteos y huevos. En cada mensaje ven también un, diríamos, micromensaje que resume lo que se quiere decir. Entonces, por ejemplo, para este es: un huevo más 2 vasos de leche o productos lácteos al día igual huesos sanos y fuertes. En el tercer mensaje nos dicen que para una buena digestión y prevenir enfermedades del corazón debemos incluir en cada una de las comidas frutas enteras y verduras frescas, con el eslogan de 5 porciones de frutas y verduras al día. Idealmente, cuando promovemos estas frutas y verduras, las debemos promover crudas. Al promoverlas crudas, lo ideal entonces es que también demos indicaciones de adecuada manipulación de alimentos, de lavado, y en lo posible que la población no solo consuma las verduras cocidas o las frutas en jugo, porque esto lleva a pérdidas de micronutrientes y adición de otros productos como la sal, como el azúcar, que ya hace que ese consumo de frutas y verduras no sea saludable.
Además que también tenemos alta pérdida de la fibra cuando pelamos, cuando procesamos, cuando colamos, que no es lo ideal porque estos alimentos tienen un aporte de fibra muy bueno. En el mensaje 4 tenemos que para complementar la alimentación debemos consumir al menos 2 veces por semana leguminosas como frijol, lenteja, arveja y garbanzo. Estas leguminosas han sido por tradición en nuestra cultura paisa muy consumidas, pero los afanes de la vida diaria y los cambios que venimos dando en nuestros hábitos de alimentación han llevado a que no sean muy consumidas. Entonces, si hace parte de nuestra cultura y de nuestras preferencias, lo ideal es que las sigamos promoviendo para que las volvamos a adoptar porque traen muchos beneficios. E incluso lo debemos pensar desde el punto de vista de aquellas poblaciones que no tienen muy buenos recursos económicos para acceder todos los días a las carnes, como una buena fuente de hierro no hemo, que mezclado con cereales mejoramos su perfil de aminoácidos y tiene un buen aporte de proteína. También desde la parte del hierro, entonces al tener un hierro no hemo mezclado con otros alimentos fuente de vitamina C, como la guayaba, la mandarina, logramos que esa disponibilidad de ese hierro no hemo también mejore. Entonces veamos estos productos eh, de las leguminosas como un alimento que debemos promover y que da muchos beneficios a nuestras poblaciones. En el mensaje 5 tenemos que para prevenir la anemia, los niños, niñas y adolescentes y mujeres jóvenes deben consumir vísceras 1 vez por semana. Aquí que nos dicen que una porción de vísceras a la semana es igual a menos anemia. Específicamente, trabajando mucho en esta población y pensando que estas mujeres jóvenes y a veces las adolescentes son mujeres que están en periodo de gestación y que lo ideal es que también por ese lado de la gestación les promovamos el consumo de las vísceras. En el mensaje 6 tenemos que para mantener un peso saludable debemos reducir el consumo de productos de paquete, comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas. Cada vez vemos que estos productos se van adoptando en los hábitos diarios, no son productos de un consumo esporádico, sino muy constante. Entonces debemos ir trabajando en nuestras poblaciones porque al consumir estos productos lo que hacemos es desplazar otros que sí tienen un buen aporte nutricional. En el mensaje 7 tenemos que para tener una presión arterial normal debemos reducir el consumo de sal y alimentos como carnes embutidas, enlatados y productos de paquete que por todos esos procesos que le hacen para, para que duren en nuestra estantería, para que duren en nuestro mercado, les adicionan altos contenidos de sodio. Lo ideal es que consumamos máximo 5 gramos de sal al día, la población sana, porque aquellos hipertensos lo ideal es que ya consuman solo 2 gramos de sal al día, que nos estarían aportando estos 5 gramos aproximadamente 2.000 miligramos de sodio. También una indicación que es bien importante es decirle a la población no tenga un salero en la mesa disponible para adicionar constantemente sal a los alimentos ya preparados. Y esta es una medida que ha sido incluso adoptada por muchos negocios de comida, restaurantes, en los que uno ya no encuentra el salero disponible en la mesa. En el mensaje 8 nos dicen que cuidemos nuestro corazón, consumamos aguacate, maní, nueces y disminuyamos el consumo de aceite vegetal y margarina. Evitemos grasas de origen animal como la mantequilla y la manteca. A la hora de recomendar los aceites debemos tener también presente el contexto y la condición socioeconómica de esa persona a la que estamos atendiendo. Encontramos a veces en consulta, en las recomendaciones que le entregan a los usuarios, que una de las recomendaciones es que consuman aceite de oliva. El aceite de oliva es un aceite costoso y ahí es donde les damos esos mensajes que no son los indicados a nuestras poblaciones de que alimentarse saludablemente es costoso. Entonces no necesariamente tendría que ser un aceite de oliva el que indiquemos. Adicionalmente, cuando indicamos el aceite de oliva, este es usado para todo, incluso para frituras. Y eso es perjudicial porque el aceite de oliva es saludable en su estado, diríamos, crudo. Cuando lo sometemos a esos procesos de fritura a altas temperaturas,
lo saturamos y nos queda un aceite no saludable. Entonces, hasta allá deben ir nuestras recomendaciones cuando hablamos de alimentación. En el mensaje 9 tenemos que por el placer de vivir saludablemente debemos realizar actividad física de forma regular. Recordemos que en el plato de la familia colombiana aparecían unas siluetas de actividad física y se sigue reforzando en los mensajes. Y es algo que debemos reforzar en la atención de nuestros usuarios porque esta epidemia de exceso de peso está unida no solo a los hábitos de alimentación, sino al sedentarismo que está aumentando en nuestra población. Esta es la portada que encontramos en el manual para facilitadores, que les decía, les vamos a ubicar en la plataforma para que dispongan de él. Ahora pasamos a la anamnesis alimentaria y lo queremos traer en esta teleconferencia porque queremos que se refuerce la anamnesis alimentaria como una herramienta muy adecuada a la hora de evaluar la alimentación de nuestros pacientes, de nuestros usuarios, porque permite conocer los hábitos, la frecuencia y la cantidad de los alimentos que consumen, cómo están preparando sus alimentos y esta información se cruza con otros datos que recogemos como escolaridad, ocupación laboral y factores socioeconómicos y culturales. Reconocemos que la anamnesis alimentaria es una herramienta no fácil de utilizar por todos los profesionales, porque quienes más formación reciben para publicación de esta anamnesis son los nutricionistas desde su pregrado, pero queremos recalcar que es una muy buena herramienta y a la par darles a conocer otras herramientas que viene promoviendo la Secretaría de Salud para aquellos profesionales que no son nutricionistas, médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras, para que igual también aborden la evaluación de la alimentación y enseguida los veremos. Entonces, con la anamnesis alimentaria lograremos detectar situaciones de déficit o exceso, la calidad de los productos que consumen las personas, intolerancias, rechazos, preferencias y los hábitos. Esos hábitos que decíamos que son el qué, cómo, dónde y con quién, entonces nos permite conocer los horarios, los tipos de preparaciones, los lugares de consumo, con quién están consumiendo los alimentos y todo esto nos permite conocer a un punto tal de esta persona que podemos establecer un plan de alimentación muy adecuado. Pero al no tener esta formación para aplicar una anamnesis alimentaria muy completa, la Secretaría pone a disposición de los profesionales dos herramientas que son las preguntas orientadoras y la lista de chequeo de alimentos clave. En las preguntas orientadoras, específicamente para el adulto, tenemos propuestas estas 8 preguntas. ¿Cuántas comidas principales realiza durante el día? Si tiene establecido un horario para las comidas. ¿Qué tipo de leche o derivados lácteos está utilizando y cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces al día consume frutas y verduras y en qué preparaciones? ¿Cuántas veces al día consume preparaciones fritas? ¿Si adiciona sal o azúcar a todas las preparaciones? ¿Cuántos vasos de agua toma en el día? Y se acostumbra a comer por fuera de casa. Y en la lista de chequeo de alimentos clave tenemos 4 grupos de alimentos: leche y derivados, carnes o leguminosas, frutas, hortalizas y verduras. Tenemos una propuesta de lo que deberían ser las porciones diarias y unos espacios para que los profesionales marquen cómo está consumiendo esa persona estos alimentos, si diario, semanal y cuántas veces. Vemos marcadas las hortalizas y verduras y frutas con unos asteriscos porque reforzamos con lo que decíamos con las guías, preferiblemente las debemos consumir enteras y crudas, entonces debemos dar recomendaciones al respecto. Y aquí hay también algo muy puntual y es el tamaño de la porción de carne. Estamos acostumbrados a solicitar y a creer que necesitamos unas porciones de carne muy grandes, incluso cuando comemos por fuera y nos ofrecen una porción de carne pequeña, decimos que, que no nos ofrecieron lo que decía en la carta. Lo ideal es que miremos, una libra de carne la dividamos en 8 porciones. Eso nos da aproximadamente unas porciones de más o menos 65 gramos. Y estamos acostumbrados en nuestra población a consumir mucho más gramos de proteína y esto en estas edades del adulto mayor,
va generando mayor carga en el metabolismo, mayor carga renal, que no es lo deseable en la alimentación diaria. Ya pasando al tema de etiquetado nutricional, queremos reforzar que este aspecto debería ser trabajado constantemente en la educación y recomendaciones que damos a los usuarios en todos los grupos de edades, porque nuestra población colombiana no tiene esa cultura de la lectura y análisis del etiquetado nutricional. Simplemente cogemos los productos de los estantes y no analizamos mayor cosa. Nos dejamos llevar simplemente por el producto que queremos o la marca, pero hay muchos aspectos a analizar. Encontramos que algunas personas van más allá y revisan, por ejemplo, la fecha de vencimiento, pero no solo la fecha de vencimiento y el nombre del producto es lo que encontramos en las etiquetas. Hay información muy valiosa que debemos empezar a tener la cultura de revisar. Tenemos entonces que el etiquetado nutricional es una marcación que debe orientar al consumidor en los alimentos más saludables, incentivar a la industria para que sean cada vez más exigentes y mejoren sus procesos en la producción de alimentos y contribuir a facilitar la comercialización de los alimentos. En este etiquetado comúnmente vemos declaraciones propias de la industria, como quién produjo o envasó el alimento, bajo qué lote, en qué fecha vence, pero también vemos la declaración de propiedades nutricionales. Por lo general se destacan alimentos como la fibra, el colesterol, el sodio, el calcio y nutrientes de interés para la salud pública. En Colombia, quienes regulan nuestro etiquetado y rotulado de alimentos es las resoluciones 5109 del 2005 y la resolución 333 del 2011. En la resolución 5109 del 2005 encontramos que la exigencia está frente a que se registre el nombre del alimento, la lista de ingredientes, cuál es el contenido neto y de peso escurrido de ese alimento, quién lo fabricó y envasó y si cada uno es diferente, los dos deben estar relacionados, identificación del lote, marcación de la fecha de vencimiento y las instrucciones para conservarlo cuando nos dicen almacén en lugar seco, a temperaturas no mayores a tantos grados, instrucciones para el uso, el registro sanitario y algunos requisitos obligatorios adicionales, como el etiquetado cuantitativo de ingredientes y la declaración de alergenos si aplica. Ya en la resolución 333 de 2011, hacen una especificación mayor en esas declaraciones nutricionales. Entonces nos dicen, se debe declarar la forma en que se presentan los nutrientes, el cálculo de la energía de nutrientes que se hizo, el tamaño y características de las porciones que se tienen en ese envase, en ese producto, las equivalencias de las medidas caseras, las declaraciones de propiedades nutricionales y de salud, especificaciones de la tabla de información nutricional y también en esta resolución encontramos los procedimientos administrativos de vigilancia y control que se deben aplicar en caso de tener en caso de encontrar incumplimientos frente a este etiquetado. Aquí les traje algunos ejemplos que encontramos en esta resolución de tipos de etiquetas. Esta es la forma vertical de presentar la etiqueta. En el primer segmento encontramos la información nutricional, donde nos hablan del tamaño de porción y número de porciones que vienen en ese envase. En el segundo segmento, la cantidad por porción de calorías y calorías expensas de grasa. En el tercer segmento tenemos todo lo que tiene que ver con grasa, sodio, carbohidratos, proteínas y una especificación entre fibra dietaria y azúcar. En el cuarto segmento tenemos la declaración del aporte de vitamina A, C, hierro y calcio. Y ya en el último segmento, cómo es el aporte de esas calorías o de esos macro y micronutrientes frente a una dieta de 2.000 y 2.500 calorías de requerimiento. Otra forma de ubicar la etiqueta cuando el tamaño del producto o el envase no lo permite ubicarlo de forma vertical
es la forma con declaración lateral, donde los 4 primeros segmentos vienen a este lado y al lado derecho el quinto segmento. Y también está permitida la declaración dual. En la declaración dual encontramos las propiedades nutricionales del producto como tal y el aporte que tendría si ese producto es mezclado con otro alimento. Específicamente en este ejemplo tenemos la declaración de lo que aporta el cereal y cómo cambia ese aporte cuando el cereal se consume con media taza de leche descremada. Entonces esto es permitido, pero debe ser declarado en la etiqueta. No declarar, por ejemplo, de entrada que este producto aporta esto y por allá en letra pequeñita decir que se calculó con el consumo adicional de tanto de leche, ¿no? Debe ser claro que nos muestren cuánto aporta el producto y cuánto al lado con el otro alimento. Lo ideal entonces es que encontremos que en el etiquetado nutricional no se declare publicidad engañosa o información engañosa, que haga que el consumidor final se confunda a la hora de elegir el alimento y que más bien sea una guía para hacer la elección más indicada. Adicionalmente, no debe declarar deliberadamente que tiene alguna ventaja nutricional ese producto con respecto a otro que no está envasado con ese rotulado. Entonces, estas regulaciones también han permitido que haya una protección del consumidor para que no se les declare esa publicidad engañosa y ya hemos visto en los medios de comunicación algunas sanciones por esas declaraciones que a veces casi ponen los alimentos mágicos o milagrosos y en realidad no tienen esas propiedades. Otro aspecto que les quise resaltar en esta teleconferencia de la resolución 333 es esos términos o descriptores que están relacionados con el contenido de nutrientes y los indicamos mucho, sobre todo cuando tenemos población con alguna condición especial, sobrepeso, obesidad o alguna patología, donde le decimos consuma alimentos libres de tal cosa o bajos en tal cosa. La resolución define unos rangos para poder declarar que un alimento es libre de o bajo en. Entonces tenemos, es libre de calorías cuando contiene menos de 5 kilocalorías, de grasa cuando contiene menos de 0.5 gramos de grasa total, de grasa saturada cuando contiene menos de 0.5 gramos de grasa saturada, igual con ácidos grasos, menos de 2 miligramos de colesterol, menos de 0.5 gramos de azúcar y menos de 5 miligramos de sodio. Es bajo en, aquí ya encontramos un aporte mayor a libre de, bajo en cuando contiene máximo 40 kilocalorías, 3 gramos o menos de grasa total, máximo 1 gramo de grasa saturada, 20 miligramos o menos de colesterol y máximo 140 miligramos de sodio. Entonces miremos que lo ideal es que también orientáramos a nuestros usuarios en ese libre de y bajo en, porque a veces encontramos productores irresponsables que aprovechando este boom del deseo de alimentación saludable y de tener unos cuerpos saludables, declaran esto en sus rótulos o etiquetas y es publicidad engañosa porque no cumplen con estos estándares. Entonces también lo ideal es que orientemos en cuál debería ser la lectura de las etiquetas desde estos enfoques y porque a veces aprovechándose en estas declaraciones engañosas de alimentos saludables, nos ofrecen los productos a mayor costo y las personas se someten a pagar esos costos. Entonces también estarían incurriendo en unos gastos innecesarios. Ya para terminar esta teleconferencia, tenemos que según la ENCINE en 2010 en Colombia el 51.2% de las personas entre 18 y 64 años presentan exceso de peso. Esta prevalencia aumentó entre 2005 y 2010 en un 5.3%. De ahí que la educación en alimentación y nutrición debe ser un pilar fundamental en la atención que prestamos a nuestros adultos. Muchísimas gracias por su atención y seguimos en contacto en la plataforma.